Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por compartir estos momentos, ¿no? El- Hoy vamos a proseguir en nuestro recorrido, pues profundizando en lo que es en la energía de cada esencia y cómo cada esencia puede servir como de complemento o de extensión a cualquier otra, ¿no? El, aunque realmente, por ejemplo, hoy he visto que hay pocas personas conectadas, pero vamos a empezar, ¿sabes? Así, a hablar un poco de la energía. Hoy vamos a, mira, la primera, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la flor achicoria, ¿no? La flor achicoria, la verdad que es una flor que Edward Bach incluyó en su sistema y realmente, él se pronto, ¿no? Pero es trabajo nuestro investigar realmente en el efecto terapéutico y en la posibilidad, o sea, que nos permite sí, esta flor, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, la flor achicoria, la flor achicoria, Edward Bach la eligió dentro del grupo de los 12 curadores. Acordaos siempre que dentro del sistema Bach hay 12 tipologías, ¿no? Hay 12 tipologías. Yo siempre digo, me gusta recordarlo, aunque muchas veces hago mucho hincapié, pero porque entender bien su sistema está dividido en los 19 primeros y los restantes, los 19 restantes, como le llamó. Los 19 primeros son remedios que él descubrió que van enfocados directamente a lo que es la estructura, la personalidad de la persona, ¿no? Entonces están los 12 tipos tipológicos que definen el tipo de personalidad, del tipo de energía, ¿no? ¿Por qué la personalidad? Como es el tipo de energía que esa persona, que su alma ¿eh? ha elegido, ha elegido para desenvolverse en esta encarnación, porque aquí partimos realmente, por ejemplo, de Eduard que sería, o sea, una de las cosas es como el, él tenía bastante, o sea, mucha influencia filosófica y una de ellas el budismo, ¿no? Entonces, como decía, el chicory es una energía, fijaros, la energía de chicory es una energía que es para lo que realmente ligado al sentimiento maternal, a la energía femenina que cada uno llevamos dentro, tanto hombre como mujer. Esa energía reside en cada uno de nosotros, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, además me gusta mucho no solamente las palabras que él dejó para escribir la energía de esta flor, sino también nos decía, estas personas desean utilizar a los demás para su propio objetivo. Son posesivos, lo opuesto a la madre cariñosa, llena de abnegación. Son locuaces, con conversación rápida e incesante, y cansan a los demás con sus charlas. Son malos oyentes, siempre desviando la conversación hacia sus propios, es que ahí me tapa hacia sus propios, no sé, espérate, me tapa la fotografía, hacia sus propios. Un momento, aquí, 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 espérate, ¿dónde me había quedado? Aquí, espérate, uy, ¿dónde me he quedado antes? Que van, porque son malos oyentes y siempre desviando la conversación hacia sus propios intereses. Se preocupan se preocupan a los demás con sus trivialidades. Son egocéntricos, obstinados y ocupados totalmente en sus propios asuntos. Su gran vivacidad al principio
quizás, no quítalo otra vez, aquí, quizás divertida y atractiva, pronto cansa a los quienes le rodean, desean compañía y detestan estar solos, de hecho temen la soledad ya que dependen de los demás para que les suministren vitalidad, obtienen la compasión y la atención por medio de historias autocompasivas y por sus enfermedades engrandecen sus problemas y simularán las enfermedades si con ello obtienen el cuidado de los demás. Estas son palabras que están recogidas en el libro Libérate a ti mismo, la escribió en el otoño de 1932, ¿no? Realmente de las palabras de Edward Bach, o sea, la energía que nos ayuda a gestionar esta flora cicoria está relacionada realmente con el amor, han negado el amor maternal, como decía, pero, pero está muy vinculado al tema del vínculo. Realmente, por ejemplo, nosotros en nuestra encarnación, realmente el hecho del vínculo y vincularnos a una persona de una forma sana, ¿no? Es, es imprescindible. O sea, no podemos decir reprimir. ¿Por qué no? Porque realmente necesitamos para evolucionar vincularnos. El problema está en cuanto nosotros esa capacidad o esa energía que establecemos con el vínculo está mal gestionada. Aquí realmente la flor achicorio lo que nos va a dar es oportunidad de gestionar la capacidad nutricia que cada uno tenemos. ¿Mm? Entonces, la pasamos, hoja, y, y entonces, realmente la energía de Achicoria, Edward Bach la vinculó con el arquetipo de la madre universal. ¿Y cuál es la virtud principal del arquetipo de la madre universal? Es la capacidad nutricia, la capacidad de protección, de amor totalmente incondicional y energía femenina, femenina energía. Entonces, por ejemplo, este amor maternal hace referencia a necesidades, es decir, necesidades esenciales de supervivencia. Fijaros, nosotros realmente cuando venimos al mundo, realmente, ¿cuál es el primer vínculo? ¿No? El vínculo que establecemos con la madre, con la parte nutricia, con la parte femenina, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar realmente ya en el momento que establecemos contacto con esta energía materna, lo que nos va a dar es sentido de seguridad. Por eso es muy importante los lazos familiares que establecemos, el hogar que nos protege. O sea, esa sensación de seguridad, de estar protegido, de estar nutrido, ¿no? Entonces, realmente muchas veces nosotros, eso cuando alteramos estos vínculos, todo esto como diría, todo esto se deteriora y se pierde contacto con la energía femenina. Entonces, realmente, por ejemplo, ama la energía femenina como mm, todo arquetipo, la figura simbólica que pertenece a lo que Jung decía, el cociente colectivo, es algo que está presente, es parte de la humanidad, ¿no? Porque realmente esa figura del cociente como representa o sea, a nivel general, todos contactamos lo que es la madre universal. Tú, o sea, la función tuya como madre, tanto hombre como mujer, ¿no? Pues está vinculada a ese concepto de madre universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, Edward, el- la PNL, por ejemplo, la PNL
pues, nos permite un poco profundizar en el por qué se adopta, o sea, por qué se adopta esta actitud típica y representada por el remedio achicoria, ¿no? Entonces, la persona, que necesita achicoria estructura sus relaciones bajo un egoísmo afectivo. ¿Eh? Entonces, pero además su actitud está basada en el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el amor que le generan sus vínculos. ¿Eh? Entonces, pero el problema es que esta persona considera sus vínculos, llega un momento que los considera como de su propiedad. Entonces, llega un momento que estructura un complejo sistema de premio-castigo, de amor-fidelidad, de lealtad-traición, o sea, es decir, ¿bajo qué? Bajo tres letras manipulativas. Manipulación. Espera un momento. Y, 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 Entonces, este estado suele, y además, como decía, simple, además de lo de egoísmo afectivo, manipulación, pero además, todo esto, si nosotros como terapeutas profundizamos en la actitud de estas personas que manipulan sí, su capacidad de dar y de recibir, ¿sabes? Entonces, este estado está representado por una gran carencia afectiva, como un agujero negro, un pozo sin fondo que la persona necesita llenar continuamente, ¿no? Y para llenarlo recurre a su destreza manipulativa, ¿no? Entonces, como nos podemos encontrar aquí este estado que representa Chicoria, la persona lo puede experimentar de una forma caracterológica, porque efectivamente eh, podemos encontrarnos una persona que ya de forma caracteriológica, ¿eh? pues de forma caracteriológica ama sofocando, ama sofocando, exigente, una persona que manipula, que es muy exigente con su allegado, entonces es intrometida, critica la vida de las personas, todo lo que salga, porque esta persona es como que establece un alto código de conducta y todo de conducta realmente para que ella considere como apropiado lo que está recibiendo. Entonces, cuando realmente ese código tú no, o tú das, pero sin lo que esta persona considera que no te está ajustando a su código, entonces empiezan todas las letras manipulativas. Pero también el estado chicoria lo podemos experimentar de una forma temporal, es decir, cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa, que por un momento la persona va a experimentar de una forma temporal este estado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, sobre todo cuando vemos a personas que están experimentando un duelo, ¿eh? Un duelo es realmente, por ejemplo, es muy importante, muchas veces los duelos va a aflorar y normalmente la flor achicoria nos va a permitir trabajar y abordar esa parte que implica la mala gestión del duelo, pues a lo mejor provocada pues por la tetra manipulativo, el apego emocional, ¿no? Entonces, existen esencias eh, que igual que la chicoria, nos van a ayudar a potenciar ¿eh? esa energía nutridora femenina de forma positiva. ¿eh? Dejarla salir de una forma libre, pero sin usurpar la individualidad de otro, ¿no? Entonces,
las flores nos van a ayudar a contactar con esa energía femenina, ¿eh? que llevamos dentro, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces voy a comentar, como decía, o sea, alguna esencia que realmente no es que la flor que yo voy a mencionar vaya a servir de complemento a la cicoria, no. O sea, es decir, la achicoria, la achicoria le puede servir de complemento, ¿eh? De complemento. Entonces, por ejemplo, la primera flor, el haya, muchas veces cuando el, bueno, sí, antes del haya pasa lo de la ascensión, ¿vale? Sí, bueno, aquí os he hecho una referencia para que ya sabéis que cuando hablamos de extensión es que está referido a que, por ejemplo, el estado emocional que representa la energía de la esencia, puede extenderse a otro estado. En su evolución, tanto positiva como negativa, se puede extender a otro estado, transformarse en otro estado, ¿no? Al no mejorar o agravarse la situación. Y luego complemento. El efecto terapéutico de un remedio puede servir de complemento, o la energía de un remedio puede servir de complemento a otro remedio para abordar de una forma más integral la situación, ¿no? Sí. Bueno, como os decía, vamos a ver la primera flor que yo propongo, por ejemplo, donde la chicoria puede hacer un papel de complemento magnífico, por ejemplo, con el haya. El haya, fijaros, el haya, la persona que necesita haya tiene un afán de crítica. Está normalmente, pero esa crítica la ejerce, ¿eh? No solo por razones afectivas, sino también sobre la base de un esquema de principio, un esquema rígido mental. Está, por ejemplo, las personas que tienen una mente estrecha, intolerante, pues normalmente son personas que tienen una mente estrecha, regida por principios muy rígidos, ¿no? Entonces, ambas esencias, tanto el haya como la chicoria, hacen una buena sinergia en los casos de intolerancia y manipulación afectiva. Entonces, en ambos casos, la dificultad para colocarse en el lugar del otro está presente, ¿no? Está presente. La inflexibilidad del haya, de Beach, del haya, ¿no? Viene motivada por como decía antes, por su sistema rígido mental, por su arrogancia. Y en la chicoria, su inflexibilidad viene latigado porque esta persona establece un látigo disciplinario a todo aquel que no se ajuste a su rígido código de conducta. Entonces, muchas veces aquí lo que vemos realmente es la dificultad para ponerse en el lugar del otro, eso te lleva a un egoísmo afectivo. Es decir, yo manipulo, yo pongo en práctica todas mis destrezas para cubrir mis necesidades activas, independientemente si al otro le guste o no le guste, ¿no? Ajá. Pues así, a ver si tenéis alguna pregunta sobre esto. ¿Sí? Sí, pues vamos a ver ahora la flor manzano, el manzano silvestre. Fijaros, el trasfondo realmente energético que mueve a esta dos esencias es distinto. A Chicoria, normalmente ponen, o sea, recurre a su cierta manipulativa una necesidad de afecto, pero es una necesidad exterior. O sea,
provocada por vínculos externos. Y sin embargo, el manzano silvestre habla o sea, el problema, no el problema, pero el desequilibrio emocional viene por una necesidad interior que confunde, que le hace confundir lo externo con lo interno. Entonces, cuando observemos una persona que es muy meticulosa, con una necesidad de mucho orden, mucha perfección, pero que se quede atrapada en pequeños detalles y que manipula sus vínculos efectivamente, a esta persona necesita, por ejemplo, aquí una buena combinación del manzano silvestre como complemento, la achicoria. O sea, en el momento que esté presente lo que es la parte emocional, la no gestión de su parte emocional, ¿sabes? Entonces, porque como decía, achicoria hace como una necesidad exterior, necesita el vínculo externo. Normalmente, la persona que necesita manzano silvestre, esa necesidad de orden, esa necesidad de orden, de limpieza, es una proyección de una necesidad interior. Realmente, la persona necesita, fijaros, por ejemplo, una persona que a lo mejor ha sufrido un abuso sexual, ¿no? Pues por una parte, efectivamente, como diría, o sea, por una parte, el manzano silvestre realmente, porque esta persona está tan obsesionada a lo mejor con cosas, porque realmente esta persona, a lo mejor hoy o hace 30 años, sufrió un abuso y entonces le ha quedado una sensación de impureza que realmente proyecta fuera. Pero es una necesidad interior de limpieza, de limpieza. Entonces realmente, por ejemplo, aquí a Chicoria se la daríamos cuando además esta sensación tiene una necesidad externa de esa energía que tiene, una necesidad externa de tener vínculos, de conectarse con vínculos, de conectarse con vínculos externos. Entonces hay una necesidad de afecto, una necesidad de vínculo. Entonces le daríamos muy bien porque realmente cuando esa necesidad de vínculo, de tener cerca a los suyos, viene provocada a lo mejor por una necesidad interior, un malestar interno. Entonces, aquí tanto manzano silvestre como achicoria, lo que nos van a dar es un maravilloso efecto de liberación, conciencia de que efectivamente el malestar no es exterior, el malestar es interior y realmente las actitudes que yo estoy adoptando, en este caso como la meticulosidad o realmente esa necesidad de vincularme, esa necesidad a lo mejor de buscar protección, ¿sabes? Pues realmente, por ejemplo, ahí ya sería ¿vale? Bien. Luego, al final de la charla, vamos a hacer, como siempre, pasando, porque la mejor forma de asociar o de, sí, la información es llevarla a la práctica. Pues vamos a pasar a la siguiente. O preferís, no sé, vosotros decirme, o preferís que ahora, después de cada flor, vayamos poniendo los ejemplos y todo eso. ¿No? Como decirme. Bueno, pues vamos a ver Brezo, la flor Brezo. Trina, ¿te podemos hacer preguntas o hasta el final? Sí, por supuesto. En esto de la chicoria, cuando por ejemplo se da una ruptura de cualquier relación, la chicoria también viene bien para este tipo de proceso, en separaciones.
por los vínculos establecidos, o sea, por los apegos. Pero te iba a decir, el Mirta, mira, Viera, te iba a decir, es que realmente, por ejemplo, con el tema de apego, es como, es decir, es que en cualquier duelo, pero lo que te iba a decir que no hay flores para el duelo, ¿eh? No hay flores para el duelo, no hay flores para, ¿sabes? Sí, lo que hay No que hay, ver realmente cómo reacciona la persona, cómo reacciona la persona. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, efectivamente, cuando se produce cualquier duelo de cualquier tipo, hay, por ejemplo, la persona, es como que se queda muchas veces enganchada a situaciones, a personas, ¿sabes? Y entonces realmente nosotros lo que le vamos a ayudar, lo que le vamos a ayudar a la persona es a que aflore en sí un efecto de liberación, es decir, del vínculo. ¿Eh? exacto, exacto. Sí, Entonces, si a chico ahora estuviera bien, pues yo entiendo que no hay una fórmula específica para cada proceso, porque cada proceso está en dependencia de la vivencia del paciente, ¿no? O de la persona, sí, mejor dicho. Pero sí. chico estaría bien indicada también por el tipo de vinculación que tenemos en este proceso, ¿verdad? O sea, por el desapego. Ahí es donde yo estoy Sí, preguntando. sí, sí. Sí, No, porque efectivamente, porque os voy a decir, realmente, como yo decía al principio, hemos nacido para estar en contacto todos, ¿no? La cosa es que realmente Edward Bach nos dio la posibilidad con la energía de la flor, con la energía de la flor chicory, poder tratar cuando hay un problema o cuando hay un desequilibrio en cómo gestionamos exacto, ese exacto, vínculo, ¿sabes? Entonces nos vinculamos de una forma sana, no. Entonces, ¿te hace crecer ese vínculo? No. Es real, pero no te hace crecer realmente porque tú eres, o sea, no la estás gestionando bien. Entonces, por ejemplo, aquí, por eso las esencias florales nos dan la posibilidad de poner en práctica nuestra inteligencia emocional, porque es muy importante autocontrolar y saber gestionar la energía que se genera y que se genera a través de un vínculo. ¿No? Y tener conciencia de eso, cuando hay defecto o cuando hay exceso. ¿Eh? Porque realmente la única persona que puede cambiar esa energía es tú. ¿Eh? Eres tú. Porque realmente la flor es vibración energética. ¿Eh? Y ten por seguro que es como cuando uno tiene el propósito de cambio, pero primero, antes de llegar ahí, primero tienes que tener conciencia de efectivamente de que estamos gestionando mal ese vínculo, ¿no? Ese vínculo. ¿Eh? sí. Y también he tenido experiencia en Chicore en el trabajo con los niños, cuando el niño está también muy apegado, o sea, no logra integrarse a sus actividades por un apego excesivo a la mamá, por ejemplo. Así es, efectivamente, mira, además que has tocado, que yo creo que eso es vamos a hacer un encuentro simplemente, además es muy importante volver a hablar del apego, ¿no? El apego, porque efectivamente hay un vínculo emocional, el que, como decía al principio, se genera nada más nacer con la madre, pero realmente muchas veces como se genere, o en este caso no sería el niño, sería la madre, en cómo se genera ese vínculo. Si tú realmente al niño le estás inculcando una forma de apego emocional, pues, ¿qué pasa? Que en el momento que el niño no tiene conexión en este caso con la madre, con alguna persona, se siente inseguro, y hay muchos niños que a lo mejor se pueden volver violentos, se vuelven malcriados. ¿Pero por qué? Porque realmente le está faltando eso que realmente le da seguridad, ¿sabes? Entonces, por eso es muy importante, o sea, ahondar en cómo fueron los vínculos de la infancia, ¿eh? ¿Cómo fueron sus vínculos? Porque muchas veces la forma de actuar y la forma de comportarnos y la forma
no te iba a decir manipular, pero la forma de gestionar nuestras relaciones también es un poco como lo realizamos de acuerdo al patrón que adquirimos muchas veces. Lo que pasa es que es cierto que hay personas que han tenido malos patrones o malos hábitos y sin embargo, cuando han tomado conciencia efectivamente de su actitud, cambian, han cambiado de energía y han tenido y han mejorado su vínculo, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, vamos a ver otra flor, el brezo, ¿no? Que en la línea de lo que estamos hablando, entonces, ambas esencias se complementan muy bien, ¿no? Pero fijaros, además sobre todo, yo decía que es muy importante ahondar en los motivos que, pues, que generan a lo mejor una actitud, un desequilibrio emocional. En este caso, porque normalmente tanto el brezo como la chicoria están asentados sobre una carencia afectiva. Entonces, normalmente nos podemos encontrar a las personas que están en un estado brezo, de brezo del autocentramiento, ¿no? Vemos una gran carencia afectiva. Imaginaros personas, o sea, yo he tenido en mi experiencia, pues que lidiar con niños y con padres, o sea, que han tenido una importante carencia afectiva desde pequeños, han sido abandonados o no han sido atendidos correctamente, ¿sabes? Entonces, cuando la persona es adulta, desarrolla un egocentrismo, una necesidad de autocentramiento, pero como forma de compensar esa necesidad que se generó desde el principio. ¿eh? Esa necesidad, incluso también, sí, pero no solamente con la familia, pueden ser también con amistades, puede ser en el trabajo, o sea, es decir, en el momento que hay una carencia afectiva y la gente, muchas veces por esa carencia afectiva, para evitar volver, volver a caer en esa sensación, pues entonces lo que hacen es caer en un egocentrismo. Yo, por ejemplo, fijaros, en algunos hogares de protección vi efectivamente muchos estados ¿eh? Brezo y chicoria juntos. Imaginaros simplemente un ejemplo. El típico niño, a mí de pronto en uno de los hogares de protección, una de las enfermeras de allí me decía, fíjese que este niño entró hace unos meses, ¿no? Dice, pues lo típico fue recogido de la calle, vagaba mucho por la calle, hasta que unos vecinos pues hablaron de él y tal, y no me metieron. ¿Qué pasa? Que realmente, por ejemplo, este niño, por esa sensación sí, de carencia afectiva, pues contactó con la enfermera y necesitaba vincularse a ella, ¿eh? Pero vincularse a ella, pero también de una forma manipulativa, porque siempre, todas las semanas, venía una o dos veces con distintos problemas físicos. O sea, siempre se inventaba, fíjese, qué tal, o sea, fíjese que me pasa esto, fíjese que y todo eso era pues, manipulando, para cubrir esa necesidad afectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos estados están, como decía, motivados por una baja autoestima, que normalmente los llevan al autocentramiento, al egoísmo afectivo típico de la energía que nos ayuda a elevar la chicoria, y la búsqueda de amor y atención. Entonces, en ambos, efectivamente, en ambos el denominador común, ¿cuál es? La soledad. La soledad, porque realmente tanto Brezo como Chicoria, ¿a qué tienen miedo? O sea, ¿qué es lo que evitan? ¿Cuál es su actitud evitadora? El miedo. ¿Cuál es, por ejemplo, desde el punto de vista de la PNL, que es programación neurolingüística, cuál sería? Porque la programación neurolingüística siempre es como extraer la intención positiva que hay detrás de una acción, ¿no? ¿Y cuál sería la intención
positiva de un estado brezo o de un estado achicoria en negativo. O sea, el decir, ¿cuál sería? No quedarse solo. El miedo a la soledad, no quedarse solo. O sea, te manipulo para no quedarme solo. Y me autocentro y entonces manipulo, porque para mí cubrir mis necesidades afectivas es lo más importante, porque yo mime conmigo. O sea, yo aquí lo que voy a cubrir es mis necesidades. ¿Eh? Aquí. Entonces, como veis, o sea, achicoria, brezo, pues fijaros, tanto achicoria, brezo, incluso muchas veces nos pueden llevar, podemos ver a muchas personas con patología. Edward Bach habló del brezo cuando tienen que ver con mucosidades densas, algo que se pega y no se puede despegar, ¿no? Entonces, todo lo que requiere muchas veces apego, o sea, apego a nivel, por ejemplo, físico también, ¿sabes? Pues a estas personas también le podríamos dar esta combinación, ¿no? Esta combinación. Y a ver, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar al siguiente. Y vamos a hablar ahora del acebo, ¿eh? El acebo, el acebo, fijaros, o sea, el acebo que está dentro del grupo 4, pues es una de las flores que Eduard Bach relacionó con el amor universal. Es decir, amor universal, pero es el amor que hay de una forma natural que se establece en la relación entre dos personas, ¿no? Entonces, tanto Achicoria como Acebo están relacionadas con el principio de amor. O sea, lo que van a gestionar es la energía que la persona despliega en sus relaciones en las que detrás de esas relaciones hay amor. O sea, cómo gestionan esas relaciones, ¿no? Entonces, pero fijaros muchas veces que su bienestar, su bienestar depende de los demás, ¿eh? Tanto en uno como en otro, ¿eh? Su bienestar depende de los demás. Entonces, la desconfianza en ambos está presente, ¿eh? Está presente. Y es una de las razones, y además la desconfianza está presente como es una de las razones que justifica su actitud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una parte, en la chicoria la desconfianza es un mecanismo de defensa, es una forma de estar alerta, estar en guardia para no perder, por eso, para los posibles inconvenientes y evitar los posibles inconvenientes que puedan, alterar el control que yo puedo ejercer sobre mi territorio afectivo. Y entonces la desconfianza a perder control sobre mi terreno afectivo, eso me lleva a un estado, a manipular a mi entorno, para no perder terreno. Entonces, ante esta desconfianza, la persona pone en marcha todas sus estrategias manipulativas. Pero fijaros, yo por ejemplo aquí, el acebo lo veo, ¿cómo diría? Como un efecto de la energía de la chicoria. Es decir, cuando la persona, a pesar de su intento, de su letra manipulativa, no consigue o no retiene, por eso digo, relaciona también la chicoria con los problemas cuando hay problemas de retención, porque realmente la persona que está bajo un estado achicoria lo que va a querer hacer es retener
a su vínculo en su terreno afectivo, en su terreno afectivo. Entonces, el hall acebo sería como un efecto de estar bloqueada esa energía de achicoria, representada por achicoria, de retener a los vínculos. Y cuando no consigue, a pesar de sus letras manipulativas, cae en una No alcanzas. rabiosa. Sería. Entonces, y al ser rabiosa, es explosiva. Es decir, la persona la proyecta hacia afuera. No, por ejemplo, vimos que hay esencias también que trabajan cuando esa rabia se guarda hacia adentro. Tendríamos un ejemplo, el Sanfi. Cuando la persona hay un rencor y tal, pero no lo manifiesta. Entonces muchas veces, a lo mejor han pasado años y años y se lo guarda adentro, ¿no? Entonces, aunque ambos estados se pueden experimentar de una forma caracterológica, temporal, podríamos hablar de una chicoria, podríamos hablar de extensión. La extensión es que una chicoria pase a cuando en la forma de gestionar sus vínculos esté presente la rabia. Porque como os decía, efectivamente, tanto en la chicoria como en la cebo, es la dificultad en cómo gestionar sus relaciones, en cómo gestionar sus vínculos. Entonces realmente uno pone en marcha todos sus letras manipulativos y otro cae cae en rabia cuando no consigue realmente lo que se ha propuesto. Entonces ahí podríamos, yo creo, dándole complemento, pero aquí no sería complemento, sería como extensión, porque yo creo que las dos o se complementan igual. Podemos añadir a chicoria, hol, pero muchas veces simplemente a chicoria, o sea, añadiendo a cebo es suficiente. Es suficiente porque una chicoria ahí se extiende, porque es que además se extiende al acebo. Entonces yo simplemente ahí le daría a la persona el acebo por la forma de gestionar sus vínculos, sus vínculos en la alma. Entonces, pero pienso que ambas flores, ambos remedios se pueden complementar y hacer una excelente sinergia para abordar lo que sean toda la persona que tiene problemas con las interferencias emocionales que puede surgir en sus vínculos, en una relación. Sí. ¿Sí? Pues ahora vamos a ver el mímulo. Entonces, vamos a ver, el mímulo, fijaros, en una persona que está bajo un estado representado por achicoria, hay miedo. Miedo a perder la posesividad y el miedo a perder los vínculos que tiene su terreno afectivo. Y entonces, realmente, mímulo aquí realmente abordaría de una forma o de otra el vínculo. ¿Por qué? El miedo, el miedo. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona ante un duelo, no simplemente la muerte de alguien, sino una ruptura sentimental, una ruptura de amistad, una ruptura de cualquier cosa, un duelo, ¿no? Pues realmente, por ejemplo, aquí es importante avanzar en la persona un poco, bueno, ¿y ahora qué? Imaginar una ruptura sentimental. La persona, además de realmente de no saber gestionar
esa ruptura del vínculo, normalmente aflora una sensación de decir, ok, a partir de ahora, ¿cómo me voy a desenvolver? ¿Cómo me va a ir? Pero además puede ser a lo mejor simplemente uno estaba como muy incorporado, muy apegado a una situación y de pronto ¡pum! Puede ser trabajo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y de pronto se rompe. Entonces va a surgir bueno, ¿y ahora? ¿Por qué? Porque había apego. Había un apego emocional hacia esa situación o hacia esa persona, con lo cual en el momento que hay algo que interfiere, el miedo, la incertidumbre, no podemos saber cómo nos va a ir, pero cuando uno confía en su propia intuición, confía en su propia intuición y en su propia confianza para salir adelante, porque realmente el mímulo lo que nos va a aportar es confianza en el futuro. En el futuro, porque en este caso, porque acordaros que la energía de mímulo es para lo específico, es para lo concreto. Entonces, realmente el futuro es algo concreto, es algo que podemos definir. Miedo al futuro, porque no sé cómo me va a ir. Sí. Entonces, y aunque son miedos definibles, ¿no? Pero realmente son miedos definibles porque, por ejemplo, la soledad, la pérdida de influencia, la pérdida de posesiones, todo esto está vinculado a miedos concretos generados por eso, generados por el miedo a perder la intensidad afectiva con el vínculo o con la situación, Entonces, nos permiten gestionar el miedo, pero el miedo en distintas vertientes. No solamente el miedo por ver ya lo que es el vínculo afectivo, sino también el cómo, la incertidumbre de cómo va a ser, cómo me voy a desenvolver en el futuro. En el futuro. Y, a ver, castaño rojo, ¿eh? El castaño rojo, dentro del grupo de las flores que nos pueden ayudar pues con esa falta de confianza, ¿no? La preocupación, por ejemplo, aquí hablaríamos sobre todo de la preocupación por los demás. Es por la preocupación por los demás el nexo que realmente que une estas dos esencias y que justifica el por qué se complementan y que justifica el por qué se complementan también. Por ejemplo, en un castaño rojo, la persona eh, se preocupa por los demás, pero no por sí mismo. Entonces, se preocupa, se preocupa por la seguridad de sus vínculos, a los que a la persona le suele dar prioridad. Entonces, pero fijaros, es una actitud que mantiene no en silencio y no hay ninguna intención. Es el miedo que en realidad siente, ¿no? El castaño rojo, es decir, pero sin embargo, por ejemplo, en un estado achicoria, aquí hay un autocentramiento, hay un egoísmo afectivo, aquí hay una intención, es decir, si tú me quitas esto, yo hago esto, ¿sabes? Entonces hay una intención, hay un fin, ¿eh? Hay un fin, es decir, ¿por qué hago esto? Para evitar perder mi vínculo afectivo. Entonces, incluso, fijaros, a mí me ha pasado muchas veces en personas que tienen, a lo mejor, están en una situación de duelo, ¿no? A nivel sentimental, pues, por ejemplo, el, ha sido muy bonito porque realmente, por ejemplo, esta persona, ¿por qué le está costando tanto gestionar el desvincularse por, por la energía que está en el rojo? Porque con la otra, le está costando desvincularse porque hay una preocupación, un miedo por la seguridad del otro. Es que mira, esta relación va mal, o sea, no puedo con ella,
no puedo con ella y me afecta y está muy mal y tal. Pero es que, es que le he hecho todo por esta persona y entonces si yo no estoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? Ahí, entonces ahí entra en el juego las dos energías. Porque por una parte está chicoria, que es el desvincularme realmente, es decir, o sea, evitar el hacer tetras manipulativas, porque a lo mejor esta persona pues está además por ese miedo, por la preocupación del otro, entonces está intentando, o sea, hacer cosas pues para que él no vea que a lo mejor que esa persona no vea que se está, o sea, que lo está dejando de lado, que tal. Pues no, es decir, de una forma, gestiona tus vínculos de una forma más natural, pero no con la intención realmente de no dañar al otro, ¿no? De no dañar al otro. Entonces, la persona está siempre está siempre o sea, bajo un estado de chicoria siempre hay una intención, ¿eh? Hay una tetra manipulativa que le permite evitar, en este caso sería la pérdida de control sobre sus vínculos, ¿no? Entonces, como decíamos, la PNL, la programación neurolingüística, igual es para compensar y evitar las pérdidas afectivas, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ver la flor, el vid, ¿sí? La vid es realmente en vid también podríamos, o sea, es autoritarismo, autocentramiento y egoísmo en su propio interior. Pero además son estas tres características, el autoritarismo, el autocentramiento y el egoísmo, son características en su propio interés que podemos ver reflejados en los dos estados. Por ejemplo, una persona bajo un estado vid, ejercer el poder es su objetivo, es su fin. ¿Eh? Es realmente la PNL, programación neurolingüística, ¿para qué lo hace? Para tener poder, para, porque el poder me da seguridad. Entonces, ejerzo, necesite, ¿por qué? Porque a lo mejor esta persona necesita pues, sentirse valorado, reconocido, porque es cierto que bajo las personas, bajo un estado que ejerce muchas veces un estado deep, un estado bind, pues suele haber una autoestima baja, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor ejercer de esta forma el poder, lo que les da es seguridad y lo que les está inflando es la autoestima. Si vemos muchas personas impías en la historia, ¿no? Pues realmente, por ejemplo, detrás de ello ha habido una actitud una actitud de ejercer el poder con un fin de elevar su autoestima, porque realmente indagando sobre estas personalidades se descubre realmente que detrás de estas personalidades lo que hay es una auténtica, o sea, una baja autoestima, ¿no? Y para Achicoria, Chicori, ejercer el poder es un medio, es un instrumento, ¿eh? Pero que no se ejerce de forma tan exclusiva y tan impositiva, a lo mejor como Achicoria, como Bail, como Vid, ¿no? Pero sí se ejerce muy sutilmente a través de la letra manipulativa. Es decir, sería el ejercicio del poder de una forma más explícita y como un fin, sería el bit. Y de una forma más sutil, pero a través de letras manipulativas, le daríamos a esta persona, le daríamos la historia. Por eso vemos realmente que cuando nos encontramos una persona con problemas y que entonces la única forma por ejemplo, imaginar a una persona que es la que tiene, que está bajo un estado de psicoria,
¿no? Porque, decir, la sensación de que estoy perdiendo vínculo afectivo en mi terreno, ¿no? Con lo cual, muchas veces, para evitar perderlo, impongo las cosas. Pero detrás de eso que hay un objetivo de no perder el vínculo. Y lo hago de una forma impositiva. Entonces, como vemos, realmente, por ejemplo, pues estas flores también, la chicoria puede hacer un buen complemento a la flor vid, y el sauce, ¿eh? El sauce, en la misma línea el sauce, en la misma línea del acebo que decía antes, como el acebo es como la manifestación externa de que realmente pues uno, o sea, no está a gusto, o sea, sí, con la pérdida de terreno afectivo, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, cuando, ay, espera, esto, entonces cuando observemos que la persona, ante esa pérdida de terreno afectivo, cuando, o sea, hay resentimiento, autocompasión y muchas veces culpabilización de los demás. Entonces, porque muchas veces la persona que a pesar de sus letras manipulativas, que por eso le daríamos la chicoria, no consigue realmente, no consigue lo que quiere y se siente decepcionado, traicionado por parte de personas que integran su terreno afectivo, entonces aquí vemos realmente a chicoria, a chicoria y sauce, se complementen y nos permiten abordar su reacción. Entonces, una de las características principales que vamos a ver en estas personas que está resentida porque está perdiendo el terreno afectivo, vamos a ver una reacción de irritabilidad, de crítica crítica de los demás y autocompasión y culpabilización. Porque realmente, por ejemplo, crítica de los demás, también hemos visto al principio con el haya, ¿no? Pero muchas veces, a lo mejor la persona, no hay una actitud haya porque la actitud haya, es decir, la actitud haya es intolerancia con todo lo que salga de mi forma de hacer las cosas. Entonces le doy el haya. Pero aquí, realmente la crítica de los demás realmente porque está decepcionado, está frustrado, está decepcionado con realmente, con lo que recibe de lo otro. Entonces la persona está arrecha, ¿sabes? La persona está con rencor hacia el otro. Entonces, mira, espérate que aquí se necesita esto, porque es que no tapa la... Y así. Entonces, en el sauce, la persona es como autojustificación de por qué o sea, es decir, por qué despierten ese rencor. Y el objetivo, o sea, el motivo cuál es, el decir, su actitud, su actitud rencorosa está justificada en la actitud del otro que despierta en mí el rencor al no poder controlar los sentimientos que siento por ellos. No poder controlar, no, al querer manipular
los sentimientos, al querer manipular la actitud de ellos. Entonces, y el hecho de no poder hacerlo me despierta rencor. Entonces, incluso podemos ver realmente una actitud esta de rencor, incluso la persona bajo que necesita chicoria, hay también como una victimización y culpa, son instrumentos para conseguir la solidaridad y la simpatía de los del entorno, ¿sabes? Entonces, va a hacer esto, y mira cómo estoy, y tal, pues yo pensaba que a lo mejor, incluso muchas veces a lo mejor no dicho de la forma más sutil, la forma diplomática y tal, pero con una intención de la persona de victimizarse y culpabilizar al otro, ¿no? Entonces, es como la culpa es como un argumento coactivo que le permite, es como una amenaza, como se dice, un chantaje emocional que me permite, que me evite perder el vínculo. Perder el vínculo. Entonces, entre esta toda esencia, como estamos viendo, hay un complemento. Achicoria, en estos casos, se vería, o sea, Bee se vería muy bien completada, en estos casos, por la flor, el vid, o el vid, o la vid se vería muy bien completada con achicoria, o achicoria muy bien completada con vid, ¿no? Porque también, pero fijaros, en algunos casos, yo vería a lo mejor vid como una extensión, de achicoria, en el sentido de cuando una persona, es decir, esa energía impositiva, esa energía, eh, o sea, sí, esa energía de impositiva, de usurpar la individualidad del otro, lo hace porque yo lo digo y tal, y eso, que es mejor y tal, cuando realmente aunque detrás de todo esto hay una manipulación, o sea, un objetivo de no perder terreno efectivo. Por ejemplo, ahí podríamos ver una extensión de la vid a la chicoria. Pero yo creo que bien, dando en estos casos en estos casos que yo creo que tanto como complemento ambas esencias, la vid y la chicoria, o bien solo como una extensión vid, yo creo que nos daría para abordar de una forma integral también este caso. Tanto una como complemento, o como extensión, la vid como extensión de la chicoria. ¿Sí? Así. Y el, Y volviendo con el patrón de resentimiento, cuando hay un patrón de resentimiento, el cuando esté vinculado, o sea, o vinculado no, originado por vínculo afectivo, entonces ahí vemos realmente que puede haber como complemento, pero también, es decir, simplemente el dar el sauce va a ayudar a la persona, simplemente imaginar que no le dais el chico, le damos sauce. Ya realmente la energía sauce va a aumentar la conciencia de la persona sobre esa forma de generar los vínculos y liberarse realmente de esa víctima. Pero ¿cómo se va a liberar de esos rencores? ¿Cómo se va? Porque realmente la flor sauce
lo que no hace trabajar es la autorresponsabilidad. Es decir, la flor sauce lo que va a permitir es que la persona tome conciencia de su actitud. Y decir, ok, o sea, y es como poner todo en la justa medida, ¿no? Entonces realmente dice, o sea, el tomar conciencia efectivamente porque estoy arrecho, porque estoy de esta forma tan resentido, comprender realmente la naturaleza, la naturaleza de lo que le despierta, que son los vínculos, ¿eh? Entonces como, sí, entonces, tener efectivamente que ese rencor está generado por la forma en que genera, o sea, la forma en que gestiona su vínculo. Sí. ¿Mm? Digo, vamos a hablar el nogal, ¿eh? El nogal. Estas dos esencias se complementan mutuamente, ¿eh? Entonces, cuando la persona experimenta un cambio o quiere un cambio. Y muchas veces, cuando la persona quiere el cambio, ¿qué necesitamos para que esa energía se ponga en marcha? Primero, efectivamente, un impulso energético. Primero, segundo, estar protegido de influencia externa, ¿eh? Adaptación a la nueva situación, ¿eh? Adaptación a la nueva situación y un corte, y este importante corte con lazo absoluto, obsoleto, que impiden la vinculación. Entonces, normalmente el vínculo o apego, pero, o sea, es algo que se genera no en el momento presente, está muchas veces vinculado al pasado, ¿eh? Al pasado. Entonces, eh, tanto una achicoria como un nogal lo que nos van a permitir es potenciar el cambio y la evolución, porque realmente muchas veces, imaginaros, a mí me gusta mucho la metáfora de imaginaros como la energía del nogal, una persona está en un barco, ¿no? Tienes claro, yo eres el capitán del barco y tienes claro dónde quieres ir, ¿no? Pero muchas veces te llegan personas y te dicen a lo mejor no vayas por ahí porque por ahí te va a perder o por ahí no va a tener los mismos resultados y tal. Entonces dices, pues sí, es verdad, ¿eh? Entonces desvía el rumbo y luego te equivocas. Entonces hay muchas veces que es necesario estar protegido de la influencia externa, ¿no? Incluso muchas veces también es necesario la adaptación a la nueva situación. Pero realmente, por ejemplo, eh, porque es decir, esta esencia se complementa porque realmente ante cualquier cambio entran en juego nuestra capacidad de adaptación, de protección, y también la forma en cómo gestionamos nuestros vínculos, porque cualquier cambio que vaya en nuestra vida, muchas veces los vínculos, o sea, hay una conexión. ¿eh? Principal con el vínculo. Entonces, la cosa es no dar prioridad muchas veces a los vínculos, sino muchas veces decir una energía de autocentramiento en qué quiero, en qué tal. Entonces, el saber poder gestionar esa energía referida a los vínculos. Entonces, el nogal y achicoria hacen una buena sinergia en todos los casos, en todo lo que sea referido a los cambios, ¿no? Los cambios. Entonces, pero no solamente, muchas veces una evolución muchas veces implica un corte con
Es como decir, ante un cambio se cierra una puerta y se abre una ventana, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor nos conviene hacer el corte con, con lazos, con lazos emocionales a lo mejor anteriores. ¿Eh? No es decir, no, es que como a mí me dice una persona, es que yo no quiero romper con los vínculos, es que tú no rompes con los vínculos, es que no es romper con el vínculo, es saber cómo gestionar ese vínculo. ¿Eh? Es decir, no, o sea, evitar que un vínculo impida o detenga la evolución de la persona. Eso es lo importante. Lo importante, la maravilla de las flores, en este caso, por ejemplo, achicoria y nogal, es evitar que la persona se estanque. Evitar que la persona se estanque y evitar que la persona eh, no evolucione, no evolucione eh, debido a lo mejor a influencia externa y debido al vínculo que establece con la persona que le impide la evolución, la evolución. Y hablando, en este caso en la misma línea, la última flor que vamos a ver es la madre selva, ¿eh? Pero fijaros, por ejemplo, yo decía efectivamente, porque antes Nogal, cuando decía Nogal y Achicoria, efectivamente también pueden estar vinculadas con el pasado, efectivamente, porque muchos muchos vínculos afectivos no se generan en el momento presente, se generan, vienen generados de la infancia o siempre o situaciones pasadas, ¿no? Pero en este caso hay una flor específicamente que nos va a ayudar a gestionar nuestro enganche emocional el, y nuestro enganche emocional con el pasado. Entonces, el enganche emocional y el pasado es común en ambos estados, por eso complementan también, porque realmente, normalmente la energía de achicoria, cuando se produce un desequilibrio emocional, viene generada por situaciones no del presente, situaciones que se generaban en el pasado. Entonces, imaginaros, la persona establece fuertes vínculos emocionales que están ligados al pasado. Entonces, momentos que le produjeron mucho bienestar, que están en su recuerdo. Entonces, por ejemplo, pero hay tristeza, hay nostalgia, y en ese caso le vamos a dar la madre selva. ¿Eh? Pero si además de ese recuerdo, de esa tristeza, de esa nostalgia, o notamos que hay desolación, que hay veces, incluso hay muchas veces angustia por un apego afectivo, ¿eh? ¿eh? Le vamos a dar la chicoria. Por eso hacen tan buena sinergia las dos, porque realmente por fuertes vínculos emocionales ligados al pasado, madre selva, porque hay tristeza y nostalgia, pero cuando además observemos un apego afectivo, ahí le podríamos dar a la persona, no, le vamos a dar la achicoria chicoria. Y en estos casos también nos podemos encontrar con la desolación y con la angustia. Entonces, el proceso de desapego al pasado, en el que hay fuertes vínculos emocionales, suelen tener, fijaros, suelen hacer aflorar muchas carencias afectivas no resueltas, porque muchas carencias afectivas pueden permanecer dentro de la persona en el momento dependiendo de su nivel de conciencia. En el momento que uno toma conciencia de ella, hace salir fuera. Y el hacerla salir fuera, muchas veces yo en mi experiencia he visto realmente que ahí, por ejemplo, además de estas flores, además de la madreselva y además de la chicoria, pero también vendría muy bien en estos casos añadir la flor estrella de Belén. Estrella de Belén, ¿por qué? Porque en estos casos la madreselva
la madrepera y la chicoria han llevado a la persona a abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora, esas cosas que están sin resolver, esas carencias afectivas. Entonces, efectivamente, observamos cómo una persona de pronto, a través de sueños, a través de pensamientos, a través de actitudes, esto de pronto, fíjate, o sea, que esto me está dando vuelta y estoy pensando en eso, por algo, afloran a tu consciente, y por eso decía Freud, que es la terapia, hacer consciente el consciente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este proceso de evolución, pues él tendría en estos casos, cuando afloran estas cosas, realmente pues añadir la flor de la estrella de Belén, la estrella de Belén. Porque aquí el objetivo de las flores, de los complementos, de las extensiones, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir un tratamiento integral de la persona, es decir, que con las flores que le estamos poniendo tengamos oportunidad de abordar la situación de una forma integral. Ese es el objetivo. El objetivo de un complemento y de una extensión es como seguir profundizando en la energía de las flores que nos permita abordar la situación de una forma más integral. ¿Vale? Pues aquí, entonces, vamos a pasar ahora. ¿Sí, Mirta? Hola, Mirta. Buenos días. Hola, buenos días, Mirta. Gracias por la oportunidad. No sé si se oye porque